Mujeres de la comarca. Homenaje en el que las vivencias personales y los recuerdos de las protagonistas dan voz a todas esas mujeres desconocidas y no reconocidas, cuya labor, sin embargo, ha sido clave en el mantenimiento del medio rural. Estas son las historias de algunas de ellas, y como ellas, de millones de mujeres, para quienes no existe la frase no puedo. Mujeres honestas, trabajadoras, ejemplares como mujeres madres o abuelas, mujeres luchadoras, mujeres de la comarca. Buenos días, nos acompañan Oren y Pilar, dos de las socias fundadoras de la Asociación de Mujeres de Cañaveral. Oren, ¿cuándo se fundó la asociación y con qué propósito decidisteis uniros? Se fundó el 15 de abril de 1988 y el propósito fue de unir a las mujeres para que estaban un poco en su casa metidas, y era una forma de que participáramos y tuvieran convivencia y se juntaran más. Vale, Pili, ¿os encontrasteis muchas trabas en el camino? Bueno, pues sí, se encontraron trabas en el camino. Desde no tener dinero para empezar a comprar cosas que necesitábamos, no tener una sede y luego pues convencer a la gente. Yo voy a contar cómo pasó. Yo soy de Torrejoncillo, que también conoceréis el pueblo, ¿no? Entonces allí había la asociación de amas de casa y la presidenta era una prima mía, que yo ni lo sabía entonces, pero yo oí hablar. Oye, qué bien, que hemos ido, que hemos hecho. Y entonces, digo, ¿quién es la presidenta? Pues Amparo Llano. Pues voy a hablar con ella. Me explico cómo sea, todos los pasos que había que dar, lo que había, cómo las mujeres se encontraban de contentas de poder salir, de ir a muchos más sitios. Y entonces decidimos, entre unas cuantas, más o menos las más allegadas, empezar a darlo a conocer y promover una reunión. Y la presidenta se ofreció para venir a explicarlo. Entonces vino, lo explicó, y de allí salimos muchas convencidísimas de que había que hacerlo. Otras salieron convencidísimas de que ellas a eso no. Y otras llegaron a casa y cuando se lo dijeron a los maridos les dijeron que ni pensarlo. Que de eso ni pensarlo. Esas, bueno, como si no hubiéramos salido del buen camino de la vida. Entonces ahí se empezó pues, con esas dificultades. Había veces de verdad que nos miraban cuando hacíamos algo. Y bueno, ahí luego ya poco a poco se fueron resolviendo los problemas y empezó a funcionar, primero con muy poquita gente y luego ya se fue, porque luego ya fueron viendo que era muy positivo lo que se hacía. Vale. Oren, a grandes rasgos, ¿qué diferencias hay entre la asociación antes y cuando empezaste y ahora? Bueno, pues la diferencia es que antes era la gente más participativa. Porque yo, que he estado de presidenta 15 años, entonces yo veía que la gente nos apoyaba en todo. Hicimos el grupo de folclore Las Limas, organizamos también el teatro, hacíamos semanas culturales con muchísima gente y ahí acudíamos todos. Y yo creo que ahora la gente tiene más apatía, respecto a lo que ha dicho Pili de que los hombres y tal, yo he tenido la gran suerte de que mi marido me apoyaban en todo, incluso en el grupo de folclore, él fue el que nos dirigió. En el grupo de teatro también él fue el que formó el grupo de teatro. Luego en las semanas culturales, pues él también me ayudaba mucho a conseguir a personas y todo, y entonces creo que aquella época, la verdad, participaban mucho más las asociadas que participan ahora, lo que yo pienso. Pili, ¿recordáis alguna anécdota o algún momento especial que queráis compartir? Bueno, yo anécdota y que quiera compartir, tendría que ponerme a pensar muchas cosas, pero mira, a mí me cogió un tiempo que yo trabajaba. Yo no pude ir mucho a las amas de casa, pero me daba mucha pena. Y me acuerdo que hicieron, que os he contado, lo de arriba de la casa de cultura, que nos dieron allí una habitación en la guardilla, hicieron abajo había una cocina y se hacían churros o se hacían unos bizcochos, y luego me lo contaban y a mí me daba una pena
Una pena horrorosa no poder yo, hasta que ya conseguí que mi marido se quedara un día en la tienda y le decía, quédate por lo menos hasta que vaya al bingo y pueda comerse los churros y las cosas que hacen. Y de eso me acuerdo yo, que me quedó a mí la penita de no poder ir. Luego también organizamos todos los años ir a un musical a Madrid. Entonces aprovechábamos también para ir a un museo. Entonces, pues eso también resultaba muy bonito y deseando además todas las asociadas a ver a qué obra de teatro íbamos. Entonces, pues una época que fue, la verdad, muy bonita. Yo lo recuerdo pues, mucho. Y además ahora estamos también, que nosotras sí que vamos casi a todo lo que se organiza, aunque ya somos más mayores. Pasa que no sé si la gente más joven es más apática o tiene pues más obligaciones, no lo sé. Y para terminar, ¿qué le diríais a las nuevas generaciones para animarles a formar parte de las asociaciones de los pueblos? Pues mira, yo les diría que se unan a las asociaciones, que la unidad hace la fuerza. Y esa unidad nos une con los demás, nos une con la gente del pueblo, nos hace que nos sintamos más cercanas, nos llegamos hasta querer. Y entonces un pueblo que se une y se quiere, yo creo que es muy feliz. Yo pienso lo mismo, que tenemos que estar asociadas para conseguir algo. Porque si tú vas por libre, no consigues nada. Y de esa manera, bueno, pues todo es más bonito y hay más unión en los pueblos, y también las asociaciones. Y también hay una cosa, hay personas que por su carácter por lo que sea, pueden ir a todas partes, son capaces de ir a todos sitios, y la asociación ahí ampara mucho, para hacer viajes, para cualquier cosa, porque los viajes al teatro se siguen haciendo desde entonces, todos los años, quitando la pandemia que nos quedó fuera de... Hemos ido siempre, unas veces van unos, otras veces van otros, pero se van. Y además fuimos también al Circo del Sol. También, entonces que ha sido por una época esta y queremos que siga siendo la época esa bonita de actividades, porque si en un pueblo no hay actividades, pues ¿qué hacemos? Sobre todo las mujeres. Claro. Pues muchas gracias. Nos encontramos con Juliana Cano, de profesión cartera. Juliana, ¿a qué edad empezaste este trabajo y qué te motivó para hacerlo? Bueno, pues yo empecé en el 73, pero a mí me motivó que mi marido lo cogió, porque él estaba con unos paquetes y tal, de cañaveral, y entonces le dijeron que había esa plaza, y se presentó, bueno, se lo dieron a él, y entonces a él no le gustaba, y al no gustarle, yo lo cogí porque se ganaba un poco de dinero, pero a mí me da igual, a mí me gustaba, lo cogí, y estuve 7 años interina, y después hay unas oposiciones, y la aprobé, entonces me quedé. Y entonces me motivó eso. Además a mí me encantaba porque era ante el público, que a mí me gusta mucho el público, y me encantó. La verdad que sí. Lo probé y me encantó. ¿Cómo describirías tu día a día, Juliana? Bueno, pues mi día a día era estupendo. Yo por la tarde venía el tren, porque entonces eran por la tarde cuando venía el tren. Yo me iba, a lo mejor a las 2 pasaba el tren, o a la 1. A lo mejor estaba allí 3 horas y no había pasado el tren. Entonces me quedaba allí en la estación y yo allí me llevaba hasta costura para coser y todo. Y al bajar del tren, la gente que bajaba, yo me la subía, que yo llevaba coche, y me la subía. Porque aquí en el pueblo la gente es toda como familia, que es que no es una cosa, es que es toda familia. Entonces, pues yo qué sé, ese es el día a día. Y yo venía luego a casa, colocaba las cartas y salía a repartir. Por la tarde, a las 4 de la tarde, en aquellos tiempos, ¿eh? Luego ya, pues es distinto totalmente. Luego ya me cambiaron a Cañaveral, iba por las cartas allí, venía, las colocaba y las repartía, y entonces aquí muy bien, porque aquí era estupendamente, porque era muy distinto. Entonces si yo un día iba más tarde a repartir, no pasaba nada, porque la gente lo comprendía. Porque es que somos como familia aquí en los pueblos. No tiene nada que ver con las capitales, nada que ver. Entonces así era el día a día mío. ¿Cómo compaginabas el trabajo fuera de casa con el cuidado de los hijos y las tareas domésticas?
Ah, bueno, pues yo muy bien, porque yo en la oficina dije al jefe que si la podía poner en mi casa, que no costaba nada de dinero, entonces la puse en mi casa y yo, pues estupendamente, porque yo mis niñas, además no son como las de ahora, las decía estaros ahí estaban. Entonces, como estaba en casa, pues muy bien porque hacía lo que quería, en realidad. Yo mi trabajo lo hacía estupendamente, porque atendía la casa, atendía a los niños y nada, muy bien, como era aquí en el pueblo, pues estupendamente. Pero en el pueblo no solo te recordamos por repartir el correo, sino que además has tenido tu propio negocio. ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Bueno, es mi propio negocio. Eso os puedo contar una historia, porque yo empecé a vender en la plaza del pueblo, pues fruta, entonces aquí no había fruta. En aquellos tiempos no había fruta. Y luego nos íbamos por los pueblos a vender ciruelas por todos los pueblos. Bueno, yo he hecho de todo. Y luego ya a la niña quedé embarazada de la pequeña y ya pues no pude salir. Y propusimos ponernos a hacer poner una tienda. Vendíamos pan, vendíamos comestibles y todo. Y yo la verdad que estaba estupendamente. Yo me lo pasaba muy bien. Cosía, bordaba, todo. Bueno, hacía muchas cosas. Es una historia. No me puedo poner a decirlo porque es mucho. Entonces ese era el día a día mío me entretenía en muchas cosas. No tenía tiempo para nada, pero me daba tiempo a todo. A todo, ¿eh? Si no, bueno, tú puedes preguntar que a todo me daba tiempo. A echar teatros, a echar... Bueno, de todo. He hecho de todo. Te cuento una historia. Vender pan, de todas las cosas. Hacer dulces. Me ponía a hacer dulces y no vean. Yo para todo el pueblo, para bodas y para bodas gato. Pero me daba tiempo a todo. Trabajando, por la tarde hacía todo eso, Por la tarde ya, una vez que los trenes los cambiaron. Y ya iba por la mañana a trabajar. Ya no trabajaba nada hasta al mediodía. A mediodía terminaba de trabajar. Y por la tarde hacía todo eso. Bueno, Juliana, ¿y qué consejo le darías a las niñas de las nuevas generaciones? Bueno, pues yo la verdad que daría un consejo: que estudiaran, porque es lo más importante. Que estudiaran y luego, cuando terminan sus estudios, que eligieran el trabajo que más feliz las hiciera. Para mí, creo que sería ese un buen consejo. Muy buen consejo. Muchas gracias, Juliana. No hay de qué. Hola, soy Toñi Cordero, escribano. Vivo en Casa de Millán, soy de Casa de Millán y tengo 67 años, soy maestra jubilada. Toñi, cuéntanos, ¿siempre quisiste ser maestra? ¿Dónde estudiaste y primer destino para trabajar? Pues la verdad es que sí, que desde que era pequeña mi padre tenía un corral con 2 higueras y yo me ponía debajo de la higuera, ponía unas piedrecitas alrededor y se sentaban todas las amigas y yo le iba enseñando los números, las letras, lo que me parecía. Él lo tenía siempre muy claro. Estudié primero el bachillerato en las Josefinas porque tuve que estar interna, que entonces no había posibilidad de ir y venir, y fue con beca porque mis padres eran gente humilde y fue a base de becas. A continuación me fui al Brocense, al femenino, porque entonces la enseñanza no estaba mezclada, sino que estábamos las chicas por un lado y los chicos por otros, y después hice magisterio en la Escuela de Magisterio de Cáceres. El primer destino, perdón, que se me ha olvidado, el primer destino, que como son 3 preguntas. El primer destino que me dieron fue en Cáceres, en una sustitución en el colegio 25 años de paz. Era una barriada, que entonces le llamaban el Carneril, pero que ya realmente se llama, creo que son 25 años de paz, un barrio de casas de esas de protección oficial, de las primeras que hizo Franco, y la verdad que el colegio era complicado. Me tocaron 40 niños de segundo que eran dificilísimos de manejar, niños solo, Entonces un compañero me dijo que me comprara un silbato y con el silbato pues empecé, porque yo no tenía ni idea, la verdad. Era una cría con 23 años y me tocó aquello. Estuve 2 meses allí y luego ya me fui a otro destino. Echando la vista atrás, pensando en tus primeros años como docente y en la docencia de hoy día, ¿encuentras diferencias en las formas de educar y enseñar de antes y a la de ahora? ¿Cuál consideras mejor? A ver, yo siempre he dicho que mejor no hay nada. Un buen maestro, si pone voluntad y pone entusiasmo, da igual el método que utilice, poniendo voluntad y entusiasmo. No hay métodos mejores ni métodos peores. Lo que pasa es que antes, yo recuerdo cuando empecé, era muy diferente. Primero que
ya la figura del maestro no tenía tantísimo respeto como cuando yo era pequeña. Ya, de hecho, muchas veces los niños me tuteaban y todo. Pero la enseñanza era de otro tipo. Ya nosotros en aquella época estaba un poco, había un movimiento de renovación pedagógica que a mí me gustaba muchísimo, y seguíamos pues técnicas de Paulo Freire o de Montessori, ya que está tan de moda ahora, ya entonces estaba Montessori por el mundo. Y hacíamos una educación un poco, por lo menos en mi caso, individualizada, teniendo más en cuenta el individuo y teniendo en cuenta mucho las características de cada alumno. Eso que se lleva ahora tanto en la educación individualizada no han descubierto América, ya estaba descubierto. Pero es cierto que hay mucha diferencia, porque hoy día con todas las tecnologías, la digitalización de la enseñanza, de hecho yo, los últimos años, a mí me pusieron una pizarra digital en clase y me dijeron apáñatelas. O sea que he tenido que reciclarme, he tenido que hacer cursos de perfeccionamiento para poder incorporarme a estas nuevas tecnologías. Yo lo que veo es que los niños hoy día están muy dispersos, con tanto estímulo que tienen, lo mismo en casa, estímulo audiovisual me refiero. Entonces, cualquier cosa que tú le vayas a contar, pues no les interesa. O sea, tienes que acompañarlo de un soporte digital para que realmente ellos te entiendan y se interesen. Pero es diferente, ni mejor ni peor, diferente. ¿Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado de tu trabajo? A ver, lo que más me ha gustado son los niños y la escuela, y lo que menos, si os digo la verdad, el trato con los padres. Es la verdad, no puedo mentir, porque yo he dicho siempre al niño, dame 100 niños y quítame a la mitad de los padres. Más que nada, no por mala voluntad, ni muchísimo menos, es por ese afán que tienen de arropar y de proteger a los niños y de que mi niño tal, mi niño cual, que a mí me parece muy bien, pero hay veces que se pasan 3 pueblos de su función. Tú no puedes decir a un maestro cómo tiene que enseñar, tú le puedes decir, mira, no me parece bien esto y lo otro, y siempre guardando las formas, porque el maestro se equivoca, claro que se equivoca muchísimas veces. Yo al principio de curso siempre le decía, no soy infalible, no es infalible ni el Papa siquiera. Todo lo que me tengáis que decir, me lo venís a decir a mí, y si no estáis de acuerdo, pues yo intentaré, os lo explico y tal. El problema casi siempre son las formas y el creer que ellos, su niño, pues lo tienes que educar como ellos quieran que tú le eduques, y eso pienso yo que no es así. ¿Qué vivencias consideras que fueron importantes en el transcurso de tu carrera profesional que te ayudaran para recibir conocimientos y experiencias para impartirlos y cómo? A ver, yo cuando empecé, pues acababa de salir de la escuela de magisterio y tenía pues la formación académica, algunas didácticas que nos daban en el programa y poquito más. Entonces, claro, llegas a la escuela y te encuentras que no sabes cómo torear ese toro de ninguna manera. Entonces yo he aprendido mucho de los compañeros. La verdad que cuando tú, si eres maestra, tienes que llegar con esa actitud de aprender de los que están allí ya, porque es cierto que saben muchísimo más que tú. Yo recuerdo muchas veces a una maestra de Malpartida de Cáceres que tenía 75 años y estaba en activo. Era una maestra del Plan Profesional de la República, y aquella mujer me enseñó a mí más que nadie, ni que ningún libro, ni que nada. Después, pues aparte de ir aprendiendo de los compañeros, he hecho muchos cursos que unos me han enseñado más y otros menos. Toñi, si tuvieras la oportunidad de volver a realizar una actividad productiva, ¿en qué te gustaría desarrollarte? Pues a mí me gustan muchísimo las flores, mucho. Entonces, a lo mejor, bueno, yo sigo dando clases 2 días a la semana como maestra colaboradora, voy así a título personal a dar francés. Pero, aparte de eso, las flores me gustan mucho la jardinería y los arreglos florales. Pues, probablemente hubiera puesto alguna tienda online, alguna historia de esos que preparas arreglos florales para eventos, para acontecimientos, y a lo mejor por ahí pues hubiera ido mi campo. Toñi, muchas gracias por tu colaboración y por dedicarnos tu tiempo. Gracias a vosotras, he estado encantada. Adelante. Hola, buenos días. Soy Rosa María Vidal Sancho. Nací en Mirabel, he vivido en Mirabel prácticamente toda mi vida, solo el tiempo que estuve estudiando en Salamanca. En principio empecé a estudiar física y química porque me apasionaba la ciencia, pero luego después, por distintos problemas, pues empecé a hacer magisterio, hice magisterio de ciencias y empecé a trabajar. Primer año en Badajoz, después estuve en las Urdes 3 años, 10 años seguidos después en Mirabel,
5 años seguidos en Serradilla y he terminado mi vida laboral a nivel colegio en Mirabel, los últimos 15 años de mi vida. Han pasado por mí pues muchísimos niños, ha sido un placer, para mí ha sido un placer dedicarme a la enseñanza porque para mí no era un trabajo, era algo a lo que yo iba con muchísimo gusto, con muchísima alegría, cansada muchas veces sí, pero con muchísimo gusto he dedicado mi vida a la enseñanza. Siempre he procurado educar a los niños, o sea, dejar en ellos como una huella, una marca de cómo deberían ser cuando fueran mayores. Mi empeño ha sido enseñarles a caminar. Lo he hecho con mucho gusto, ya digo. He tenido muchos años niños pequeños. Al final de los últimos 15 años he tenido niños de infantil. Pero antes he tenido otros cursos, los últimos cursos entonces era la EGB, quinto, sexto, séptimo y octavo, cuando estuve en Serradilla, también cuando estuve en Talavera la Real, en Badajoz. Y lo mismo en unos que en otros he procurado enseñarles que en la vida las cosas no te las dan gratis, que uno tiene que trabajarlas, tiene que empeñarse en hacerlas, tiene que poner su esfuerzo y con el esfuerzo se conseguirá el premio, si no, no. Si no, no. La vida no es así. También les he enseñado que la vida da a veces tortas y que hay que aprender a sufrir desde pequeños, que porque uno suspende una vez, porque uno tenga un problema, eso hay que asumirlo y ponerlo el remedio. Y algo que yo creo que cualquier alumno mío que le preguntéis, algo que no pasaba nunca a la señorita Rosa, nunca, era una mentira. Yo siempre quería la verdad, luego podríamos resolverlo de la forma que fuera, pero jamás he permitido una mentira. Y he tenido siempre una relación con ellos muy grata. Me decían algunas mamás, hay que ver con lo recta que eres con ellos lo que te quieren, porque una cosa es poner normas, se pone uno de acuerdo, hay un tiempo al principio de curso que se establecen esas normas, y luego después una vez que la han aprendido que puede durar un mes, eso no más. Y cuando ya llevas muchos años con ellos, 15 días, es un gusto estar en clase, porque todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Y esa ha sido mi vida en el colegio. Para mí muy gratificante. Yo le doy muchas gracias a Dios de haberme dado esa vocación y de haber podido poner esa huella en los pequeños. Pero mi vida no solo se ha dedicado al colegio, yo he participado mucho en todas las actividades parroquiales, o sea, creo que Dios nos da unas capacidades, unas actitudes, unos dones, y eso hay que ponerlo en servicio a los demás, no te lo puedes quedar para ti. Tanto a nivel de enseñanza como al otro nivel. Llevo haciéndome cargo del coro parroquial de Mirabel, llevo ya 29 años en él. Hace 18 años que empecé con la dirección de Cáritas y empecé a formar parte del Consejo Diocesano Parroquial de la Diócesis representando al arciprestazgo. He procurado que la Cáritas se extienda dentro del arciprestazgo y ahora mismo ya estaba antes, Malpartida de Plasencia, Serradilla, ahora ya está también en Talaván, se está iniciando en Monroy. Entonces, porque Cáritas es algo imprescindible en cada parroquia. Puede que no necesiten comida o que no necesiten ropa, pero la mayor parte de los pueblos hay personas mayores que necesitan compañía, necesitan ayuda, necesitan consuelo, necesitan un abrazo, necesitan un beso, necesitan ser escuchados. Eso también es Cáritas. Otra cosa que hice en esta parroquia y que para mí también fue muy bonita, y creo que eso está haciendo muchísima falta ahora mismo. Fui durante 10 años catequista de adultos y tenía 2 grupos, uno de personas más mayores, digo más mayores pues que ya pasaban los 50. Luego tenía otro grupo de unas 20 personas de mamás jóvenes, de mamás que habían pedido los sacramentos para sus niños, que es la comunión, la confirmación, el bautismo. Y fue también muy lindo y sobre todo vi la necesidad que tiene hoy el pueblo cristiano, el pueblo de Dios de formación. Pero ha sido un placer poderlo contar a vosotros. Gracias.
Soy presente, nacida en Mirabel y criada aquí. No he salido nunca prácticamente del pueblo, no sé, algún viaje. Y tengo 84 años. Y bueno, o sea, el hecho de estar trabajando para la iglesia, empecé hace 30 y tantos años, gratuitamente, todo, hasta ahora, hasta la fecha de hoy. Y mi labor fue empezar más o menos barriendo, fregando, limpiando, y así empecé a estar en la iglesia. También tenía un hermano que estaba más o menos a especie de monaguillo o sacristán, pero no fue empezar porque él estuviera, sino porque por otras circunstancias. Bueno, a partir de entonces, don Miguel Mateos, que era el párroco que estaba aquí, me dijo que si quería pertenecer a que se iba a crear no me sale a veces. Se iba a crear la pastoral de enfermos, que si yo quería pertenecer a ella, y entonces pues le dije que sí, y empecé con los enfermos hace ya pues 28 o 30 años, ¿no? En compañía de otras personas. Teníamos reuniones en el arciprestazgo, porque era a nivel de arciprestazgo más luego de diócesis, y después cada año íbamos a una reunión a la diócesis, a Plasencia, con todos los pueblos de la diócesis, todos los que pertenecían a pastoral de enfermos. Los que no tenían esa pastoral pues no iban. Y bueno, así empezó un poco mi andadura en la parroquia, y he estado muchísimos años. Ahora ya hay otras personas que se encargan de la pastoral de enfermos, y yo me encargo de otras muchas cosas más. O sea que, por ejemplo, en las festividades, cuando se viste a la Virgen, estoy encargada de vestirla, a la patrona, de dar la ropa de otras imágenes y de recogerla, de estar encargada de la iglesia, por ejemplo, para abrir, cerrar, tocar para los entierros, de preparar todos los preparativos, y también para la Eucaristía. O sea, ahora estoy, a partir de que murió el otro señor que estuvo de sacristán, estoy encargada de la sacristía, y tengo que preparar para la Eucaristía, preparar y recoger y hacer todas esas cosas. ¿No? También limpio, friego, pongo flores a veces, el altar mayor le adorno yo, generalmente con flores más o menos que yo las atiendo, criadas mías, o en la huerta de la parroquia, que también tiene algunos rosales, de quitar, poner floreros, cambiar y todas esas cosas. Y bueno, también lavar corporales, lavar purificadores, manteles, planchar, un sinfín de cosas, como se suele decir, ¿no? O sea que muchísimas cosas. Entonces es bastante tarea, y todo, pues, de corazón, y para servir a la iglesia, servir a los párrocos, para ayudarles también a que ellos lo tengan más fácil todas las cosas, porque tienen que atender a 4 o 5 pueblos, y siempre van corriendo. O sea, siempre irse corriendo para que todo esté lo mejor organizado posible. Y bueno, o sea que más cosas más. En mi casa me llaman al teléfono para encargar cosas, para decirme cosas, para que han muerto así. O sea que podría decirle muchísimas cosas así, ¿no? Más o menos, como dicen a veces los señores curas, es el alma de la iglesia. A ver, el alma de trabajo, ¿entiendes? Y bueno, yo contenta con que ellos me permitan estar aquí, y con que Dios me lo permita también. Hasta ahora, gracias a Dios, con bastante salud. Esther es la persona de más edad de Pedroso de Acín. Llegó al pueblo a los 12 años. ¿Cómo fue tu infancia, Esther? Yo creo que fue buena, porque allí me crié en Galicia, y en el pueblo que estuvimos, en un pueblo donde nació mi hermano, estuvimos allí 5 años y yo lo pasé bien. Y teníamos el río cerca del pueblo, y una amiga mía y yo nos íbamos por las tardes
sin permiso, claro, porque nos metíamos en el río hasta que nos daba el agua por la garganta. Y ahora me acuerdo muchas veces, digo, si ha caído, si hay alguien que ha sacado arena y hay un hoyo allí, nos quedamos porque no sabíamos nadar. Y aquí en Pedroso de Acín, cuando llegaste, ¿cómo fue tu infancia? Pues normal, como todos los críos. Porque mi padre se jubiló, que era carabinero, y se vino a su pueblo. Y yo, pues, bien. No tengo que contar cosas malas, gracias a Dios. ¿Y cuando fuiste creciendo, a qué te dedicaste? ¿A qué me dediqué? Pues, qué sé yo, a hacer cosas, los oficios de casa y esas cosas, y a aprender a coser y a hacer ganchillo y todas esas cosas. ¿Antes de casarte tuviste algún trabajo fuera de casa? Sí, arrancando hierba de los trigales y apañando aceitunas y esas cosas. ¿Y después de casarte, en qué trabajabas? ¿En qué trabajaba? No me acuerdo, en casa. A mí me han dicho que teníais un negocio familiar. Ah, un bar. Un bar. Ese edificio que hay ahí enfrente, que está vacío por los lados, ahí teníamos un bar y ahí trabajaba yo. ¿Y cómo conseguías compaginar la vida familiar con el trabajo? Toma, porque vivía mi padre y mi padre seguía la función. Y luego cuando era joven, en el tiempo de quitar hierba al trigo y esas cosas, pues iba a quitar hierba al trigo y esas cosas. ¿Y cómo podrías decirnos qué ha sido tu participación, por ejemplo, en la Asociación de Mujeres o en el pueblo en general? ¿Cómo ha sido? Pues normal y bien. ¿Qué cosas has hecho con la Asociación de Mujeres, por ejemplo? Pues nada, lo que había que hacer. Si te mandaban a hacer una cosa, dibujar y cosas de esas. Que mira, allí tengo un cuadro de los que pinté cuando estaba allí. ¿Hacías excursiones, talleres de manualidades? Sí, eso sí, se hacían cosas. ¿Qué recuerdas? ¿Alguna de las actividades que más te haya gustado hacer con la Asociación de Mujeres? Ya no me acuerdo. La memoria la tengo ya un poco rota. Mira, a ver, he pintado aquella teja y aquella otra y cosas así. ¿Y en el pueblo has participado en la iglesia? No sé si alguna vez te ha tocado cuidar la iglesia, limpiarla. Cantar es lo que he hecho en la iglesia. Cantar. Cantar los cantares que se cantan en la iglesia. Que ahora todavía canto. ¿Cómo me podrías decir, Esther, qué es la vida de las mujeres aquí en Pedroso, en un pueblo pequeño? Pues tranquila. Tranquila. No se hace nada malo. Salimos de paseo todos los días. Por la tarde, después de comer y después de que pasa un rato, nos vamos de paseo hasta el cementerio, hasta donde queremos. Y pasamos el día bien. Si hubieras podido elegir, ¿qué te hubiera gustado hacer? ¿O algún trabajo que te hubiese gustado? Pues ahora no me acuerdo. Porque todo lo que se hacía me venía bien. Y vamos, que no sé. Todo lo que hacía me venía bien. Lo mismo unas cosas que otras. Cuando era joven, pues en el campo no he trabajado mucho, pero en el tiempo de la siega iba a espigar, a coger las espigas que se caían y cosas así. Y cuando había que ir a aceitunas, pues iba también a aceitunas. Y vamos, cositas así. Esther, ¿qué te gustaría decirle a las niñas o a las mujeres de las nuevas generaciones? ¿Qué me gustaría decirle? ¿Qué les dirías? ¿Qué les diría? Porque se portaran bien con toda la gente.
que eso es lo más bonito, y llevarse bien con todos. Yo por lo menos eso me gusta mucho, llevarme bien con toda la gente. Que con unos te lleves mejor que con otros, pero llevarme bien con todo el mundo. Hola, soy Marifé García Ropero, soy serradillana y he escrito 2 novelas, de las que ahora os contaré algo. Marifé, sabemos que eres aficionada a la escritura y que recientemente has publicado tu segunda novela. Cuéntanos, ¿de dónde proviene esta afición y cuándo empezaste a escribir? Hombre, pues yo empecé a escribir colaborando con El Migajón. Esos fueron mis primeros inicios. Luego siempre tuve, porque soy muy lectora, y me parecía que era una consecuencia natural, después de ser muy lectora, escribir yo mis propias novelas. Y ahí surgió la idea. ¿Tienes en mente alguna otra novela? Háblanos un poco de tus obras. A ver, en principio yo no proyecto nunca he proyectado el sacar una novela o sacar otra, simplemente me ha surgido lo que sea. Con Francisca me ocurrió, porque yo los 2 libros que tengo, uno es Origen, Camino y Sueño, Francisca, y Francisca fue la que trajo el Cristo de Serradilla aquí, entonces yo cuento aquí su historia novelada. Yo lo que quería era hacer un homenaje a Francisca y hacerle un reconocimiento de esta manera, con la novela. Y ahora la segunda novela, pues es lo mismo, es decir, a mí me surgen las ideas según voy investigando cosas. Aquí empecé a sacar datos del archivo parroquial y del archivo municipal contando lo que ocurrió cuando la Guerra de la Independencia aquí en Serradilla, porque entraron las tropas en Serradilla, las tropas francesas entraron el 13 de agosto de 1809. Y eso es lo que vengo a contar en esta historia, es decir, yo me centro siempre en mi entorno, que es lo que más conozco. Vemos que ambas novelas están protagonizadas por mujeres. ¿Por qué? ¿Qué has querido reflejar con ellas? Hombre, pues por supuesto reivindicar, sobre todo, porque ahora afortunadamente tenemos muchos derechos y tenemos, creo que yo no me siento en ningún momento discriminar, entonces reivindicar cómo vivieron nuestras madres, nuestras abuelas y nuestras tatarabuelas, que esas sí que no tuvieron derechos. Entonces, siempre que haga una novela, aunque no sé si voy a hacer más, está claro que voy a hacer protagonistas a las mujeres, siempre las mujeres. Y aparte de la escritura, ¿cuál ha sido tu trayectoria laboral? Bueno, pues yo estuve en política unos años, mi vida laboral he trabajado en otros sitios y luego ya saqué una plaza fija de la Junta de Extremadura y soy personal laboral de la Junta de Extremadura, que es lo que me da de comer, porque esto otro es hobby totalmente, es decir, es mi afición, me encanta escribir y no sé si seguiré escribiendo más novelas o no, pero tengo 2 y estoy muy orgullosa de ellas. En la novela hay personajes reales y ficticios. ¿Cómo te has documentado en los reales? Pues la verdad que eso es lo que más tiempo me ha llevado, lo mismo en una que en otra, pero quizás en esta mucho más, porque aquí tengo muchos personajes que son reales, que vivieron en Serradilla en 1809 y que fueron los que los franceses mataron en aquel día. Entonces, toda esa documentación de los archivos parroquiales sobre todo, pues me ha costado muchas horas de trabajo el estar leyendo, el buscar el personaje, saber cómo murió, qué le pasó. Entonces ha sido una labor intensa y apasionante, la verdad es que me ha encantado. Yo con los libros estoy muy a gusto cuando estoy, aunque sea trabajando en ellos. Aparte de las novelas, ¿cuál es tu participación en la revista local a día de hoy? Bueno, pues yo con El Migajón colaboro todos los meses, en el montaje normalmente, y luego escribiendo entrevistas o haciendo artículos, también de lo que sacamos de los archivos. Siempre estamos pendientes de sacar cosas nuevas y de contarlos a los lectores. Entonces mi participación en la revista del Migajón, que ya lleva 32 años y que nos dieron la medalla de oro de Serradilla, pues es activa totalmente y todos los meses colaboro con ella, de una manera o de otra. La gente que esté interesada, ¿cómo puede adquirir tus novelas? A ver, pues todo el que venga por Serradilla y se pase por la sede de la revista El Migajón, ahí la puede adquirir perfectamente. Y si no, pues a lo mejor nos pueden mandar un correo a elmigajón@gmail.com y también nos ponemos en contacto con ellos y se la podemos enviar. Por último, Marifé, ¿cuál es el mejor consejo que le darías a las generaciones futuras? Pues mira, quizás alguna vez hablando con los chicos del instituto, porque yo trabajo en un instituto ahora, alguna vez lo he comentado. Mi consejo es ser críticos. Creo que es lo que falta.
pensar, es decir, que cuando te cuenten algo no tragues y vayas por ese camino, no, vale, búscale la vuelta, piensa, es decir, ser crítico con las cosas que nos cuentan, porque yo creo que nos están manejando como borregos y las nuevas generaciones necesitan un poquito de pensamiento crítico. Pues muchas gracias por tu entrevista, por tu tiempo. Gracias a vosotros. Hola, mi nombre es Daisy Sánchez Silva, nací el 29 de julio de 1985 en la ciudad de Cáceres. Soy serranillana, extremeña por parte de mi padre y también tengo raíces colombianas por parte de mi madre. Pues desde muy pequeñita tenía muy claro que quería dedicarme al mundo de la música, no sabía cómo lo iba a lograr, pero lo tenía muy claro. Recuerdo alguna anécdota de salir del colegio súper rápido, deseando llegar a casa para poner la radio de aquel entonces, los 40 principales o Cadena Dial, y algún programa que daban también en televisión, como era Lluvia de Estrellas, que jugábamos en casa y nos creíamos que estábamos ahí en el programa, una chica de aquí del pueblo, una amiga, Cristina, y detalles así que desde muy claro lo tenía seguro que no sabía cómo lo iba a lograr, pero quería dedicarme a la música. Entonces, pues poco a poco, mientras que lo compaginaba con los estudios, pues empecé a formar parte de las orquestas de aquí a nivel de Extremadura. Empecé formando parte como vocalista de la orquesta Factoría Musical, fue mi primera orquesta con 17 años, con Emilio, que era el jefe de Plasencia. Éramos una orquesta que la mayoría éramos chicas, una orquesta muy familiar en la que estuve bastantes años, y luego continué también con Juan cantando Juan Tucán, con Pedro también, con una serie de compañeros, hasta el día de hoy, que gracias a Dios también sigo dedicándome un poquito, intentando compaginarlo con el trabajo, lo que es la faceta de la música. Mi profesión actual es higienista bucodental, que es a lo que me dedico cada día. He trabajado también en clínicas dentales en Cáceres, también he pasado una época también de mi vida que he vivido en Madrid, y actualmente estoy aquí en el pueblo, en Serradilla, trabajando en una unidad de salud bucodental como higienista. Pues a raíz de la pandemia empecé un poquito más a estar conmigo misma y escuchándome las cosas que tenía ahí dentro guardadas, y que a lo mejor hasta el día de hoy o hasta el día de ese momento no me he atrevido a sacarlas. Empecé a escribir mis propias canciones, empecé a ordenar mis letras, de manera autodidacta a tocar el piano en casa. Y bueno, pues empecé a formar parte de unos talleres creativos con mi amiga Laura Godó, que ella es una cantautora estupenda, y con Elena Bella. Y a raíz de este taller, pues también surgió la manera de publicar mi primera canción, que se titula Piel con piel sin miedos, que es un poco curiosa la manera en que conseguí grabarla, que la verdad es que era el momento en que pensamos todos como que no sabíamos cómo íbamos a seguir en el futuro, y sin tener medios, porque estamos todos encerrados en casa. Encima, un detalle, que se me estropeó el ordenador, en ese momento no tenía ni ordenador. Pues en una nota de audio grabé la letra de la canción, la nota de la canción, se lo mandé en una despensa, lo grabé en una despensa además. Se lo mandé a mi amiga Laura y ella me lo unió a su guitarra, y así es como publiqué mi primera canción, que se titula Piel con piel sin miedo. Y a partir de ese momento pues empecé a publicar más canciones. Ya sí es verdad que los otros temas que he publicado los he tenido la suerte de poderlo grabarlos en mi estudio de grabación profesional en Madrid, con productoras como son Flanderina Studio, unos chicos que son encantadores también, muy profesionales. Publiqué mi segundo tema, que fue 109 días, y Mis almas robadas, una balada muy bonita también, que publiqué en enero de este año. Entonces, bueno, pues seguir poquito a poco con mis ilusiones, sacando un poquito mis canciones y compaginándolo también con mi trabajo. Otra de mis ilusiones también era poder escribir un libro, que a día de hoy ya es un hecho realidad. Se llama Caminar entre flores sempiternas, y la idea de que como nació mi libro fue pues formando parte de los talleres con Laura Godó y con Elena Bella. Escribíamos muchísimas letras, y algunas de esas letras pues a lo mejor no llegaban a ser canciones y se quedaban pues en poesía. Y bueno, pues en una de esas poesías que escribí, que fue dedicada a la gran Rosalía de Castro, la tenía guardadita, y yo decía, esta poesía tengo que publicar alguna vez, no sabía cómo lo iba a hacer, la verdad. Y bueno, pues al final empecé porque en mi pueblo, en Serradilla, desde concretamente la Oficina de Igualdad de Género, pues en su día hicieron un homenaje a todas estas grandes mujeres y pusieron carteles por todo nuestro pueblo, por Serradilla, como forma de homenaje. También luego desde el colegio también de aquí de Serradilla
También acabaron de poner algunos más también fechas después, posteriores. Y bueno, pues la idea surgió así, que tenía que escribir una canción de alguna mujer que me inspirase. Y la verdad es que no sabía a quién iba a elegir porque tengo muchísimas artistas a las que admiro. Y un día paseando por el pueblo, pues me encontré con un cartel, como he comentado antes, de Rosalía de Castro, y de ahí surgió la idea. Entonces yo dije, bueno, si publico esta poesía, no puedo solamente publicar una única poesía, tengo que escribir una poesía a todas ellas. Y así fue, me puse a buscarlas a todas, a Malala, a Virginia Woolf, a Marie Curie, a todas ellas, a Frida Kahlo, y les escribí una poesía a todas. En un principio la verdad que mi idea era simplemente hacerles un homenaje también, poner una poesía a cada una de ellas y ya está. Pero luego decidí, ¿por qué no cuento la historia de cómo ha surgido la idea de hacer las poesías del libro? Y lo hago en un libro realmente y lo publico. Digo, si lo publico y voy a ponerlo a la venta, me gustaría que fuese para también poder ayudar, porque es verdad que a mí el hacer este libro, el crearlo, pues bueno, estamos todos todavía en época de pandemia y bueno, estamos todos en casa y fue como una manera de aislarme del mundo, de escribir y todas estas cosas, pues a mí me ayudaron mucho personalmente. Entonces bueno, pues lo decidí sacar a la venta y una parte de los beneficios de las ventas del libro las voy a donar a la Asociación contra el Cáncer de Mama y también a una paciente de aquí del pueblo que está pasando por el proceso. Luego el libro se puede obtener en mis redes sociales, a través de mis redes sociales, en Instagram, Daisy Sánchez Silva, y en la página de Facebook también, Daisy Sánchez Silva. Bueno, pues me despido, no antes sin hacer un poquito de un tema inédito que aún no he publicado, que si Dios quiere pues lo publicaré en mi futuro proyecto musical. No antes me quiero tampoco despedir sin dar las gracias a las chicas de la Oficina de Igualdad, porque para mí sinceramente es un honor que me hayan elegido para formar parte de las mujeres de la comarca, y espero que en un futuro, cuando pasen muchísimos años, que sea yo ya mayor, me hagáis un segundo vídeo contando muchas anécdotas. Bueno, y dice así: escuchando tu palabra, las heridas que se sanan, esas voces que reclaman mi atención desesperada, fusionando cada aliento de los versos incompletos, ese vaso medio lleno. No dejemos que nos cieguen de lamentos sin pretextos, juramentos virulentos. Misionero de los cielos, mensajero de la vida, compañero de batallas, las que siempre tú me ganas, las que siempre me regalas, con tus alas en mi espalda. Mi nombre es Yolanda Fernández Díaz, soy de Torrejón el Rubio, vivo aquí en Torrejón el Rubio y bueno, trabajo como auxiliar administrativo en el ayuntamiento de aquí, de la localidad, como funcionaria. Como funcionaria llevo desde el 2003, pero es verdad que anteriormente, en 1999, entré a trabajar aquí como auxiliar administrativo con un contrato temporal. Ahí estuve un año. Luego, pues lo normal, estás un año, dejas de trabajar, vuelves a entrar otra vez, entre 2 temporadas por un año. La persona que estaba aquí trabajando como auxiliar administrativo, que se llamaba Benito, pues el hombre se jubiló. Entonces, claro, pues sacaron aquella plaza en oposición y yo pues decidí presentarme a ella, cosa que yo jamás en mi vida había pensado opositar, es verdad. Yo he estudiado empresariales, soy diplomada en empresariales, pero yo nunca pensé que me iba a presentar a una oposición. Entonces, bueno, pues vi la oportunidad y dije, bueno, me voy a presentar. Si sale la oportunidad, pues bienvenida sea, y si no, pues bueno, no pasa nada. Total, que se jubiló este señor, me presentó a la oposición, y bueno, pues aquí sigo desde entonces, desde el 2003 como funcionaria. Ya son muchos años, atendiendo a todos mis compañeros de aquí del pueblo, ¿no? A todos mis vecinos, a gente que viene de fuera, y bueno, pues yo estoy encantada, la verdad. No he tenido nunca ningún problema a nivel laboral con ninguno de mis compañeros, ni con los vecinos.
Como mujer, he sido la primera mujer funcionaria, es verdad, porque como funcionaria aquí todo lo que ha habido hasta entonces eran hombres. Los alcaldes, los secretarios, el alguacil, el policía local, luego posteriormente. La primera mujer fui yo, y hasta ahora pues la única mujer funcionaria que hay. También soy la secretaria del juzgado de paz aquí de Torrejón, que también ha pasado lo mismo. Antes siempre al hombre. Es verdad que estamos en un mundo que hoy en día dicen que es que están las oficinas llenas de mujeres, pero es que hasta hace unos años todo estaba enfocado al hombre, el hombre, el hombre. Y a raíz de entonces parece que ha habido ya como un cambio y ya van entrando las mujeres en los organismos públicos. Por lo menos aquí en Torrejón es lo que ha pasado, porque hasta el 2003 eran siempre hombres. Y sin embargo ahora, pues bueno, estoy yo aquí, a ver qué va pasando, ¿no? Ya ver cómo va evolucionando, ¿no? Es verdad que ya tenemos mujer alcaldesa, cosa que tampoco teníamos antes. Y bueno, de momento ahí estamos. La verdad es que me siento muy agradecida a todas esas personas que han reconocido mi trabajo, porque la verdad para mí es muy importante que reconozcan el trabajo que yo hago diariamente aquí. Porque yo lo que hago, lo hago porque me satisface, la verdad. O sea, es mi trabajo, pero fuera de lo que es mi trabajo es verdad que también ayudo a todas esas personas que necesitan un poco de esa ayuda que no se les da en otro sitio. En los pueblos ya se sabe cómo funciona esto. Tú te dedicas a una cosa, pero luego la realidad es que viene siempre alguien que necesita, pues yo qué sé, pues mira, es que no sé cómo voy a realizar este trámite, que no tiene nada que ver con nosotros como ayuntamiento, pero bueno, no obstante algo así, yo intento ayudar a todas las personas dentro de mis posibilidades y todo lo que pueda. Y eso ahora mismo es cuando he descubierto y reconozco que la gente ha valorado ese trabajo que yo hago. Que aunque no sea mío, lo hago, y lo hago de corazón, lo hago porque quiero. Y eso es lo que más valor y más satisfacción me produce. Entonces quiero dar las gracias a todas esas personas que ven mi trabajo y mi día a día como que les es también algo bueno para ellos. No sé muy bien cómo explicarme, no sé si me entenderán, pero bueno, la verdad, muchísimas gracias a todas, a todos, porque yo sé que, aunque sea una decisión que hayan tomado una serie de personas, sea ciencia cierta que es un pensamiento que tienen muchas personas aquí en Torrejón y me consta de palabras y por oídas. Y bueno, muchísimas gracias. Yo espero seguir siendo la misma persona que he sido hasta ahora, porque no tengo intención de cambiar, por supuesto. Y bueno, aquí estoy para lo que necesitéis, no solamente en Torrejón, pero en todos los pueblos también. Si necesitáis algo y yo puedo ayudaros, aquí estoy. Soy Carmen Flores, he sido la presidenta de la Asociación de Mujeres de Torrejón el Rubio durante 22 años. La asociación se empezó a hacer en octubre del año 90, de 1990, y los estatutos se firmaron el 6 de noviembre de 1990. La asociación se formó más que nada para intentar sacar a las mujeres de casa, que hubiera convivencias y ayudar, por ejemplo, a los ayuntamientos y demás para que hubiera cosas en el pueblo. Al principio fue un poco peliagudo por la sencilla razón de que, claro, había que convencer a las mujeres para que saldrían de casa todo el día o mediodía o lo que fuese. Y las mujeres tenían que convencer a los maridos para decirles que se iban a quedar solos. Con lo cual, pues, al principio fue un poco así, digamos, mal. Hasta que se fueron convenciendo de que íbamos a los pueblos y volvíamos y de todo y se divertían. Y entonces, pues ellas mismas querían salir de casa. Se hizo muchas convivencias en los pueblos. Al principio, como era a través de servicios sociales, la asistencia social que venía aquí pertenecía a los 5 lugares y se hacían las convivencias con los 5 lugares. Después se empezó a formar las mancomunidades y a través de la mancomunidad
mancomunidad pues ya se unió, digamos, los 7 pueblos que eran de la mancomunidad Riberos del Tajo y se hizo también convivencia con ellas. Lo cual nosotros no dejamos de hacer convivencias con los 5 lugares y hemos estado un montón de años haciendo convivencias con las dos partes. Las convivencias eran positivas porque siempre se aprendía algo de las otras asociaciones. Yo era de una manera de pensar que para que las mujeres estuvieran informadas había que hacer reuniones. Entonces se hacían muchas reuniones para informar a las mujeres. Hoy vamos a hacer esto, dentro de una semana vamos a hacer otra cosa, o vamos a hacer un viaje, ¿a dónde queréis que vayamos? O sea, las cosas iban poco a poco, pero dando muchas patadas por el pueblo, llevando muchos papeles para que se enteraran, y así íbamos poco a poco. Para mí, la satisfacción siempre la he tenido, por la sencilla razón de que a mí me gustaba. Yo me cogió en una época que me había venido a vivir al pueblo de una capital, porque yo vivía en Bilbao, y a través de la asociación no sentí el vacío ese de estar en un sitio grande y venirte a uno pequeño. Yo me entretenía de esa manera, entonces me entretenía bien. Y la satisfacción que me quedaba era de que las socias que venían a aprender a hacer cosas a la asociación se iban contentas, porque siempre se les enseñaba cosas distintas o se mandaba venía una monitora a enseñarnos y entonces pues, la gente quedaba contenta. Siempre había alguna que a lo mejor decía, bueno, pues para esto igual no haber venido, pero era a lo mejor una y nada más. Además siempre quedaban todas contentas y yo la satisfacción que he tenido en la asociación ha sido esa. Llegó un punto que entre médicos de familiares y demás, pues yo dije, bueno, esto hay que cambiar, aquí ya hay gente joven que entre gente joven. Y ya está. Y es por eso por lo que yo dejé la asociación, porque entrara gente joven que se hiciera cargo de ello y que si podían durar, que duraran. Porque yo eso es lo que hice, que lo que no quería era que la asociación se deshiciera, que siguiera para adelante y por muchos años. Porque al principio la verdad es que costó mucho levantar una asociación porque no se había hecho nunca y costaba bastante. Pero la verdad es que aquí se sigue, yo sigo de socia y de todo y contenta y cuando puedo ir a un sitio voy, cuando no voy, pero